Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Es un gozo estar nuevamente aquí y esperemos que sea de bendición esta palabra, que sea Dios quien nos esté dirigiendo, que nos esté hablando. También Dios les bendiga allá en la transmisión, los hermanos que están en casa. Espero que también estén apartando este tiempo para escuchar la palabra, porque nunca va a ser lo mismo estar aquí que estar en casa. Muchas veces nos podemos distraer en casa, preparando tal vez la cena, ¿verdad? Y no tomamos el tiempo para que realmente Dios nos esté hablando. Entonces, un predicador decía, si tú realmente crees que Dios está hablando a través del hermano que está predicando enfrente, a veces le decimos o nos levantamos y vamos a hacer cualquier cosa. Entonces, realmente no tomamos como algo serio la palabra del Señor. Entonces, vamos a dedicar este tiempo realmente a la palabra, a escuchar esa voz de Dios. Y yo le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia en Lucas capítulo 2, que es el pasaje que estuvimos leyendo al inicio. Aunque va a ser un poco largo, voy a leer todo lo que es el capítulo 2, versículo 1 al 20, pero quiero que lo hagamos de forma alternada, hermanos. Yo voy a leer el primer verso, usted el segundo, y nos vamos a unir en el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Todos, y volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oramos, hermanos. Señor, en esta noche le damos gracias. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Gracias porque usted está presente en este lugar. Reconocemos que sin Jesús nada somos, Señor. Sin usted nada somos. Sin su Espíritu Santo nada somos. Realmente, Señor, le necesitamos cada día en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a buscarle, a conocerle. Que cada día de nuestra vida que usted nos permita sea, Señor, para conocerle y profundizar más en esa obra de salvación.
Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Gracias porque han dispuesto este tiempo, pero también gracias por aquellos que están en la transmisión. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este momento, abriendo los corazones y haciendo que esta palabra pueda, Señor, quedar en los corazones para que lleve fruto. Gracias, Señor, te damos, y que sea, Señor, usted quien esté bendiciendo su palabra, y que esta palabra sea quien tenga la autoridad en este momento. Gracias le damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿cuál es el propósito de la Navidad? ¿Sabemos lo que significa la palabra Navidad? Viene de la palabra natividad y quiere decir nacimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del nacimiento de Jesús? En otras palabras podríamos decir. ¿Cuál fue el propósito, hermanos? ¿Realmente esto es lo que está celebrando el mundo? ¿Realmente este es su propósito de Navidad de ellos? ¿O su propósito de ellos es tal vez organizar una cena rica, repartir regalos, estrenar algo nuevo? ¿O esperar tal vez en la noche a un hombre vestido de rojo que trae regalos, que trae sorpresas? La gente espera esto. Para ellos esto es la Navidad, ¿sí? Pero preguntémonos si no muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo mismo. ¿Hasta dónde nos dejamos influenciar por este mundo? Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿cuándo o desde dónde está esta promesa de esta Navidad o de este nacimiento de Jesús o de la venida de nuestro Señor? Solo voy a dar una cita en el libro de Miqueas 5, si usted quiere acompañarme o si no, me lo van a poner aquí adelante. Pero es bueno ir y si no apuntar. ¿Para qué? Para confirmar la palabra de Dios. Dice así, versículo 2, 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mira lo que está diciendo la palabra. ¿Desde cuándo son sus salidas de este hombre, de este Señor que será Señor de Israel? Desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Por qué nosotros no estamos festejando un cumpleaños de Jesús? No es un cumpleaños de Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque Él ya existía. ¿Desde dónde? Desde la eternidad, desde el principio. Él ya estaba, desde antes de nosotros, hermanos. Desde antes de esta creación. Y entonces, ¿desde dónde fue prometido la venida de este Mesías, de este Salvador? Y yo sé que ya se ha hablado mucho, hermanos, de Génesis capítulo 2. Vamos a ir a Génesis. Voy a ir rápidamente solamente a estos versos. Vamos a Génesis 3:15 primeramente, que le decimos que es el primer evangelio. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando aquí? De la serpiente que había engañado ¿a quién? A Eva,
¿verdad? Entonces, Dios hace una promesa. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Y pondré enemistad entre ¿qué? Entre ti, o sea, entre la simiente de ¿quién? De la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Cómo aclaramos esto, hermano? O más sencillo, ¿quién es esta serpiente? Satanás, ¿verdad? ¿Y qué iba a ser la simiente de la mujer? ¿A quién se refiere? A Jesucristo, que vendría de mujer. Este iba ¿a qué? A pisar la cabeza de la serpiente. ¿Pero qué iba a hacer? En realidad, la serpiente iba a morder el talón, el calcañar, dice ahí, solamente. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Porque, ¿qué hizo Satanás durante todo el Antiguo Testamento? ¿De quién se anunciaba? Lo vimos en Miqueas. ¿De quién se anunciaba que vendría? El Salvador, Jesucristo. Pero entonces, ¿qué hace la serpiente? ¿Qué hace Satanás? En realidad, hermanos, quiere impedir esta llegada del Mesías. Porque, hermanos, cuando alguien le pisa la cabeza a una serpiente, ¿todavía tiene vida? ¿Todavía se mueve? Sí, ¿no? Muchas veces todavía sigue moviendo la cola. Entonces Satanás sabía que le quedaba poco tiempo. ¿Y cómo nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que él trató de impedir la llegada de Jesucristo? Solamente voy a mencionar dos cosas, hermanos. Yo no sé si ustedes recuerden la historia en el libro de Esther, que se dictó o que se hizo un edicto del rey que iban a matar a todos los judíos. ¿Verdad que sí? ¿Recordamos esto? A través de un hombre llamado Amán. Pero a través de esto, ¿quién quería impedir? ¿Qué pasaba si mataban a todos los judíos? ¿De dónde vendría Cristo? Pero ¿qué hizo Dios? Hermanos, ese edicto ya no se podía romper. Ya no podían, el rey ya no podía quitar su palabra. Entonces, ¿qué hizo? Hizo otro edicto donde dijo que los judíos se podían defender. Y entonces Dios ayudó. ¿Qué está haciendo? Dios guardando la venida de ese Mesías. Y hay otro caso acerca en el libro de Reyes, Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas, también de esta mujer Atalía, que al ver que mataron a su hijo el rey, Ocosías, ¿qué hizo? Mandó matar a todos la descendencia de Judá. Pero hubo una mujer, esposa de un sacerdote, que escondió a un rey de la tribu de Judá. Y hay otros casos que nosotros podemos ver. ¿Qué, hermanos? Que Satanás estaba usando para impedir la llegada ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? De Jesucristo. Entonces ahora nosotros llegamos a capítulo 2 de Lucas. ¿Y qué hace Dios, hermanos? ¿Qué veíamos nosotros en Miqueas? ¿Dónde iban a nacer ahora este Jesús? En Belén, Efrata, que dice pequeña para estar entre las familias de Judá.
¿Y ahora qué está haciendo Dios para cumplir esta palabra? Leímos al principio y dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, de este emperador, que todos tenían que venir para ser contados. O sea, se levantó un censo, ¿sí? En una cuestión política, hermanos, Dios está usando esto, ¿para qué? Para cumplir su palabra. Dios viene guardando la promesa que Él había hecho. Entonces, vemos a un Dios soberano, aún ¿sobre qué? Sobre los reyes de este mundo. ¿Para qué, hermanos? Para cumplir lo prometido. Entonces, dice ahí en el verso 4: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, hermanos, leo 6 y 7, dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, estos versículos tienen que ser muy importantes para nosotros. ¿De qué nos hablan? De la venida de Jesús a este mundo. Pero ¿cuál fue el propósito de Jesús al venir a este mundo? ¿Cuál fue el propósito de su nacimiento, podríamos decir? ¿Cuál fue, hermanos? Mateo 1:21. Si no, lo vamos a poner aquí enfrente, hermanos. Dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el propósito de Jesús? De venir a este mundo, de tomar forma de hombre, de venir en carne. Dice Mateo 1:21: y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, y cuando oímos esto, nos gozamos. Pero ¿sabe cómo es dicho de otra manera esto? ¿Sabe cuál era el propósito de Jesús de nacer? Venir y morir. Jesús nació para morir. Eso es lo que está diciendo este versículo. ¿Por qué? Para salvarnos, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que morir. Entonces, el propósito de Jesús de nacer, hermanos, era para morir. Y lo vemos más claro en el libro de Hebreos 2, 14 y 15, hermanos. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de nosotros participamos de carne y sangre, Él, dice así, participó de lo mismo, está hablando de su nacimiento, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿No nos está hablando de su nacimiento y de su muerte a su vez? Nació para morir. ¿Con qué propósito, hermanos? Dice el verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, estábamos bajo Satanás.
Entonces vemos el primer propósito por el cual Jesús vino en carne. Él vino a morir, hermanos. Voy a leer versículo 8. 8 y 9, hermanos, dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Qué está diciendo? Había pastores en la misma región y ellos estaban velando. Y entonces se les apareció un ángel. ¿Y qué les compartió, hermanos? ¿Qué les compartió este ángel? Dice el verso 10: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Estos pastores fueron los primeros hombres que recibieron el evangelio. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les llevaba? Les doy nuevas de gran gozo. ¿Por qué serían pastores? En realidad los pastores no eran personas consideradas como buenas, voy a decirlo así, o no confiables. En realidad el trabajo de pastor era como algo denigrante, algo que no tenía mucho valor. Pero a estos hombres se les confió el evangelio. ¿Por qué? Y enseguida, hermanos, dice que se presenta el ángel y hay gloria. ¿Verdad que sí? Gloria alrededor de ellos. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? Esto lo dice mucho en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios, ¿dónde estaba? En el templo. ¿No es cierto? Sí, en el tabernáculo, en la columna de fuego que iba con ellos. ¿Qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús nace, también junto con Jesús, ¿qué viene, hermanos? La gloria de Dios. Esto es importante, hermanos, porque si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, si nosotros recordamos el libro de Ezequiel, la gloria de Dios se estaba alejando del templo. ¿Por qué? Porque era un pueblo desobediente, porque era un pueblo que no había obedecido a Dios. Y la gloria de Dios se alejó. Pero ¿cómo termina el Antiguo Testamento? ¿No con una restauración a través del Mesías? Sí. Juntamente con ese nacimiento vemos esa gloria de Dios. Dice más adelante entonces, yo me imagino ahí cómo los pastores se pusieron temerosos al ver ese resplandor. Pero ¿qué le dice el ángel? O sea, no, este evangelio no es de temor, no es para que ustedes tengan miedo, sino es para que tengan gozo. ¿No es cierto? Sí, dice las nuevas de gran gozo, o sea, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Hermanos, el evangelio es de gozo. Muchas veces queremos compartir un evangelio que atemorice a la gente. ¿Para qué? Para que la gente se arrepienta,
para que tenga temor y ahora sí se vuelva a Dios. Pero ¿qué evangelio está compartiendo este ángel? ¿No un evangelio de gozo? Eso es lo que tenemos que compartir. Nuevas de gran gozo. ¿Cuáles son esas buenas nuevas de gozo, hermanos? Y es lo que dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es lo que tenemos que compartir. Pero mire lo que está diciendo, que os ha nacido hoy. En realidad, la Biblia no está diciendo que a María le ha nacido un bebé. ¿Qué está diciendo? Que os ha nacido. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Sí? O sea, ese Jesús nació ¿para quién? Para nosotros, hermanos. Es lo que está diciendo la Biblia. Y dice así: un Salvador, Cristo el Señor. Le está dando aquí 3 nombres. Salvador. ¿Sí? En realidad, hermanos, esta palabra Salvador también es Jesús. ¿Cuál era el significado del nombre Jesús? Salvador. ¿No es cierto? Sí. Pero cuando menciona Cristo, la palabra Cristo, hermanos, es diferente. La palabra Cristo es ungido o Mesías. Y en otras palabras, está hablando de todo el plan de salvación, nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Está hablando de toda la obra de salvación a través del Mesías. Y cuando la Biblia dice el Señor, hermanos, esto es un soberano, un rey, alguien en un lugar muy alto, el que es el dueño de todo. Entonces pensemos, hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual Jesús nació en este verso? Si nos habla de un Salvador, es porque tiene que salvarnos de algo. ¿No es cierto? Sí. ¿De qué? Del pecado, hermanos. ¿No es cierto? Sí. Pero ¿cuál es ese pecado? ¿Cuál es el pecado, hermanos, que entró al mundo desde Adán? ¿Cuál es ese pecado? ¿No es el pecado el querer ser como Dios? Hermanos, cuando Dios hizo al hombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo planearon hacer al hombre. ¿A la imagen de quién? A la imagen de ellos. ¿No es cierto? Sí. ¿Para qué? ¿Por qué a la imagen de Dios, hermanos? Para que a través de que ese Dios era su rey, su gobierno, a través de ese hombre obedecer a Dios, ¿qué iba a mostrar ante la demás gente? ¿Cómo era ese Dios? ¿Cómo era Dios en realidad? O sea, la gente al ver a ese hombre estando en obediencia a Dios, iban a decir: se parece a Dios, nos recuerda a Dios. Ese hombre vive como es Dios. A eso le llamamos la gloria de Dios, hermanos. El hombre teniendo
la gloria de Dios, la presencia de Dios, donde en su vida está reflejando la gloria de Dios. ¿En qué momento se perdió esto? ¿En qué momento se distorsionó esto, hermanos? En el momento en el que Satanás le ofrece a Eva ser como Dios. Mira, ¿para qué quieres a Dios? Tú puedes gobernar tu propia vida. No necesitas a Dios. Gobierna tú tu propia vida. ¿Y qué hizo Eva? Aceptó. Este es el pecado por el cual vino Jesús. Jesús entró a este mundo para deshacer las obras de Satanás. Esta es la obra de Satanás, engañando al hombre. Mira, tú puedes dirigir tu propia vida, no necesitas a Dios. Jesús vino a este mundo a esto, a salvarnos de nosotros mismos. Y seguimos adelante, hermanos. Dice así: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hermanos, tal vez para los pastores esto era normal o se les hacía un poco familiar ver a un niño acostado, o no a un niño, sino el establo o el lugar donde estaban, el pesebre donde se le daba de comer a los animales. Pero nosotros pensemos lo que la Biblia nos está diciendo. Es algo contrastante con lo que nos dijo en el versículo anterior. En el versículo anterior nos presentó a un hombre, o sea, a un Salvador, nos presentó a un Mesías, nos presentó a un soberano, a un rey. Y si nos quedáramos hasta ahí, ¿cómo nosotros nos imaginamos a una persona que va a venir a salvarnos? Que tiene poder, ¿no? Que tiene gran poder. A una persona que realmente es fuerte, tal vez, en las cosas de este mundo. Pero enseguida, ¿qué presenta? Un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Ustedes pensarían que esta persona o este hombre, tal vez en un establo humillado, ustedes pensarían, ¿este hombre nos va a salvar? No. Por eso decimos que necesitamos sabiduría de Dios. Porque los judíos, hermanos, no aceptaron a Jesús como su Mesías porque ellos esperaban que a un Moisés que pudiera abrir el mar, un hombre poderoso. Pero, hermanos, no fue así. Ellos estaban esperando, en realidad, a alguien que los viniera a hacer libres del imperio romano. Por eso es que ellos no pudieron aceptar a Jesús como el Mesías. Porque ¿cómo se ve un niño en un pesebre envuelto en pañales? ¿No humillado? ¿Humilde? Sí, hermanos. Es de esta manera. Pero aquí nosotros tenemos que pensar qué evangelio se nos está presentando, hermanos. ¿Qué tipo de evangelio están presentando los ángeles? No, este evangelio, Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que ser?
el menor, tiene que servir. ¿No es cierto? El que quiera ganar su vida, ¿qué tiene que hacer? La tiene que perder. Y el que quiera salvar su vida, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Negarse a uno mismo. Este es el evangelio del reino de Dios, hermanos. No nos está presentando a un hombre poderoso que se viera impotente, aunque sí lo era, tenía el control de todo. Pero ¿cómo vino a este mundo? ¿Cómo nos dice Filipenses? Que se despojó de su gloria. No se aferró a ser igual a Dios, sino que estando en la condición de hombre, se humilló. ¿No es cierto? Sí, hermanos. ¿Por qué nos presenta un evangelio así, hermanos? Porque el hombre vive para su propia gloria. El hombre quiere vivir para su propia gloria. Esto es lo que entró. El hombre quiere vivir para sí mismo, pensando solo en el yo, en mí. Hermanos, estas fiestas de Navidad, eso impulsan. ¿No es cierto? A pensar en mí, en pensar en uno mismo nada más. Es mentira que están pensando en el Salvador, en ese Jesús que nació, que se negó a sí mismo, que tomó forma de hombre. Es mentira que están pensando en esto. Y enseguida dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Le pedía mucho a Dios cómo podía explicar este verso, porque tal vez hay una forma difícil de explicar, pero solo voy a explicar, hermanos, tal vez de lo que venimos hablando. Dice que se aparecieron después de haber presentado a este Jesús, o cómo iban a encontrar a Jesús envuelto en pañales. Dice que estos ángeles decían: gloria a Dios. ¿En dónde? En las alturas. Y en la tierra, paz. Y dice: buena voluntad para con los hombres. O sea, Dios tenía una buena voluntad para con los hombres. Esta palabra también de buena voluntad se puede traducir: Dios tenía un propósito para los hombres. Hermanos, ¿dónde está la gloria de Dios? Los ángeles, ¿dónde confiesan que está la gloria de Dios? Gloria a Dios, ¿dónde? En las alturas, en los cielos, ¿verdad? Pero en el versículo 9, ¿dónde estaba la gloria de Dios? ¿Dónde estaba? ¿No estaba en la tierra? ¿No estaba alrededor de los pastores? Sí, ¿no? ¿Verdad que sí, hermanos? Esa gloria de Dios en la tierra. Esa gloria de Dios, dicen los ángeles, en los cielos o en las alturas. Cuando Jesús vino a mostrar esa gloria. Dice así Juan 1:14. Dice así:
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el Verbo se hizo carne, ¿de qué está hablando? De su nacimiento. ¿Qué pudimos ver? La gloria de Dios. ¿En quién? ¿Manifestada en quién? En Cristo. Hermanos, pero ¿cómo la vimos? ¿Cómo fue Jesús? Jesús nació, voy a decirlo así, primeramente para la gloria de Dios, hermanos. Jesús nació para la gloria de Dios. Jesús reflejaba esa gloria de Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo reflejaba la imagen de ese Dios? ¿Ustedes recuerdan cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto? Hermanos, ¿cómo podemos nosotros ver esto para nosotros? Hermanos, la gloria de Dios se quitó cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron. Pero ¿cuál es el propósito de Jesús de nacer en este mundo? De que ahora nosotros, estando en obediencia a Dios, que podamos reflejar en esta tierra la imagen de ¿quién? De Dios. La imagen de Dios. Esa gloria de Dios en cada uno de nosotros, mostrando cómo es ese Dios. Dios tenía un buen propósito para los hombres. Pero antes, hermanos, dice algo aquí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Necesita haber paz para que usted y yo podamos reflejar esa gloria. ¿Paz para quién? ¿O paz de qué? Paz entre Dios y nosotros, porque a través del pecado, ¿cómo quedamos, hermanos? Enemistados con Dios, separados de Dios. Entonces, ¿Cristo qué vino a hacer? A traer paz. ¿Entre quién? Entre Dios y nosotros. El pecado nos separaba de Dios, hermanos. ¿No nos dice Romanos esto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él, a través de la muerte, a través del perdón de nuestros pecados, nos vino a reconciliar ¿con quién? Con el Padre. ¿Para qué, hermanos? Para vivir mostrando ahora sí la gloria de Dios. ¿A través de qué? De nuestra obediencia. Hermanos, esto es evangelio. Esto es evangelio. Pero haga de cuenta, hermanos, a partir de aquí, los demás versos me voy rápido para ir cerrando. Hagan de cuenta que está el hombre predicando el evangelio. Los ángeles están predicando el evangelio. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Lo que hicieron estos pastores? Cuando usted oye una predicación, ¿qué hace después? Mire lo que hicieron estos hombres. Dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado, o lo que el Señor nos ha dado a conocer. Estos pastores no dijeron: a ver, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es verdad lo que nos dijeron. No. ¿Qué están diciendo? Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido.
¿Qué hicieron, hermanos? Creyeron. Creyeron a este evangelio. ¿Sí? Después de que se les anunció, estos hombres creyeron. Y no solo eso, sino que fueron, dice, hasta ese lugar, obedecieron esa palabra. Dice el 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño, acostados en el pesebre. ¿Usted qué cree que pasó con ellos al ver lo que los ángeles habían dicho? Yo creo que su fe se confirmó. ¿No es cierto? Cuando usted confirma algo en la palabra, ¿qué pasa con usted, hermano? ¿No su fe crece? ¿No su fe se afirma? Sí. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar? ¿Qué hicieron estos hombres? Dice el 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué hicieron con eso que a ellos se les había anunciado? Lo compartieron. No se lo quedaron ellos, hermanos. Lo compartieron. ¿Y qué hicieron aquellos que lo escucharon? Se maravillaron. Hermanos, pero maravillarnos no es suficiente. Muchos puede ser emoción, sentir bonito al escuchar el evangelio. Tiene que ir más allá, hermanos. ¿Qué hizo María en el siguiente verso? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hermanos, no solamente es maravillarnos, sino es esas palabras se queden en el corazón. ¿Para qué? Para que echen raíces, para que crezca. Meditemos esa palabra. ¿Qué es meditar? Recordar constantemente esa palabra. No que leamos y que después ya se me olvidó, sino que realmente meditemos esa palabra. ¿Y qué hicieron estos pastores, hermanos? Miren lo que dice. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto, como se les había dicho. Hermanos, ¿cómo podríamos traer esto a nosotros? Dice que estos hombres se volvieron, o sea, a hacer su vida normal, su vida cotidiana. Se fueron. ¿Pero cómo se fueron? Alabando y glorificando a Dios. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Es que se pusieron a cantar y levantar sus manos? No. ¿Qué es darle la gloria a Dios, hermanos? Es reflejar a Dios mismo. O sea, ellos alababan a Dios y glorificaban a Dios con su vida. No solamente una expresión de labios, con su vida misma. ¿Dónde? En su diario vivir, hermanos. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos dicen que confirmaron lo que habían oído y lo que habían visto. Hermano, ¿cuántos de nosotros escuchamos diariamente la voz de Dios? Todos los días nosotros podemos ir y confirmar a través de la Biblia realmente o conocer a ese Dios. Podemos oír a Dios. ¿No es cierto? Podemos no solo oír, hermanos, podemos ver a ese Dios a través de la Biblia. ¿Cómo es ese Dios? Y esto es nuestro diario vivir. Esto es evangelio, este es el propósito porque Jesús vino en carne. Él vino a morir para salvarnos. ¿De qué, hermanos? De nosotros mismos. ¿Pero para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que creamos,
para que nuestra fe crezca, para que no nos quedemos estancados y para que glorifiquemos a Dios en nuestra vida. Esto es lo que nosotros tenemos como Navidad. Esto es lo que nosotros pensábamos que era la Navidad. Yo creo que no, ¿verdad? Pero esto es la verdadera Navidad, hermanos. Oremos, hermanos. Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por el propósito de mandar a Cristo a nacer, pero también a morir. Pero no solo a morir, sino a resucitar para el perdón de nuestros pecados. Ayúdenos, Señor, a vivir diariamente reflejando esa gloria suya. Que realmente podamos reflejar su gloria. Señor, perdónenos si no lo hemos hecho. Perdónenos, Señor, si nuestra vida no demuestra muchas veces que le conocemos. Pero oramos para que usted cada día nos ayude. Para que cada día se vaya formando en nosotros su imagen. Quite todo aquello que no se parezca a Cristo, Señor. Quite todo aquello que no se parezca a su Hijo. Sabemos, Señor, que esto es un proceso, que usted día con día va transformando nuestra vida hasta llegar a la altura de un varón perfecto, como iglesia, como su cuerpo, Señor. Y aquí estamos, Señor, entregando todo lo que somos, Señor, para usted, así como usted nos entregó todo lo que tenía, que era su Hijo, lo dio por nosotros. Ahora nosotros realmente queremos, Señor, que su palabra sea real en nosotros cuando decimos que juntamente con Cristo estamos crucificados, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para aquel que me amó y se entregó por mí. Que esto sea verdad, Señor, que no solamente sean palabras, Señor, sino que podamos entregar y ceder toda nuestra vida, Señor, a su servicio. Gracias por tanto amor. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.